voy a presentar a un hermano mío. Y siempre se dice cuando uno es cercano, voy a presentar a mi hermano. Perdón. Voy a presentar a mi hermano. Y esas cosas son difíciles de transferir. En la medida en que para alguien inadvertido o alguien nuevo, pero no hay gente nueva. En mayor o menor medida, aquí hay gente conocida a la cual le tengo que agradecer que hayan venido. Señor embajador, le agradezco profundamente que haya venido. Padre, le agradezco profundamente que haya venido. A los dirigentes políticos les agradezco profundamente que hayan venido. Y les agradezco profundamente que hayan venido mis amigos, los amigos de Pedro, e incluso los que nos reprocharon que no les habíamos avisado y que se tuvieron que enterar por la prensa. En el marco de los 107 años del Club Libanés del Uruguay, y nos reíamos hace unos instantes con la hija de Pedro y con la esposa, de que un día tuvimos que pasar de 83 años a 107, y la gente decía, pero ¿cómo? El año pasado no eran 83 y ahora pasaron a 107. Fue por la tarea de investigación de Pedro, el causante de esto, que descubrió justamente que el Club Libanés del Uruguay era continuación, con los mismos estatutos reformados, que era la continuación de otra agremiación de inmigrantes. Señor embajador, por favor. Ahora sí, ahora sí. De manera entonces que en este marco de 107 años, que para nosotros es sumamente importante porque el club tiene la obligación, no solo estatutaria, sino la obligación moral de hacer un aporte a la sociedad de manera sustancial, como lo venimos haciendo hace tiempo, pero que es sumamente difícil obtener eco, es sumamente difícil que nos acompañen y es sumamente difícil, además de conseguir un público calificado como este, tener un disertante calificado como mi hermano Alberto. El doctor Alberto Scavarelli, además de hermano mío, tiene este currículum vitae que habla de por sí, de quién es, qué hizo, y creo que hemos sido un poco avaros en este currículum vitae porque ha habido cosas que es imposible también transferir, y es imposible, digo, que se incluyan en esto, que los currículums generalmente son cosas frías, pero yo le agregaría a esto que hoy no solo es un referente nacional, sino es un referente internacional. Y voy a decir algo que a él le molesta, y que he intentado en muchas reuniones obtener una mirada cómplice de él, y he obtenido exactamente lo contrario, que es cuando, en años no muy lejanos, cuando se le ofreció ser el número 1 del combate contra la droga en el mundo, dijo que él prefería ser el número 2, no por no asumir responsabilidades, sino por quedarse aquí en el Uruguay, porque él quería quedarse en el Uruguay para asumir las responsabilidades que la vida le brindara. Eso habla a las claras, no solo de su preparación, habla a las claras, no solo del interés exterior por llevarse un talento de estas características y de esta enjundia, sino por sobre todas las cosas de quedarse con nosotros, con sus amigos y con la sociedad a la cual invariablemente sirve. Amigos, los desafíos de la convivencia social, libertad, seguridad y justicia. Ese es el título que en estos momentos de deserción estudiantil, de repetición estudiantil, de problemas educacionales, de problemas sociales, de difícil solución, nosotros necesariamente teníamos que asumir un compromiso, reitero, social, y parafraseando a Borges,
decir, yo no estoy contento con lo que escribo o con lo que digo, sino que estoy orgulloso de lo que escucho. Y entonces, o lo que leo. Yo estoy más contento escuchando a amigos y a talentos como el de Alberto, y también hay que parafrasear aquel dicho anónimo, popular, que dice que utilizar mi talento y mis posibilidades no me garantizan el éxito, pero no usarlas seguramente me van a dejar en el fracaso. El doctor Alberto Scavarelli va a dar una charla que yo les aclaro, yo también desconozco igual que ustedes, lo escuché en innumerables oportunidades, pero nunca una charla de Alberto es igual a la otra. Ni siquiera se reiteran conceptos, sino que es una fuente inagotable de conocimientos que es digno de escuchar, y creo que ustedes van a salir, como salgo yo cada vez que lo escucho, pensando en las pautas que vamos a tratar hoy, y después que hable él, les voy a pedir un minuto, porque después que él termine, el club le va a hacer un regalito. Gracias. Esta casa para mí significa mucho. En este lugar he pasado y espero seguir pasando horas formidables. Y por qué no decirlo, degustando cosas deliciosas también, porque es una casa que realmente uno siente suya, que es más que el recipiente de una colectividad. Es una cuna de una vieja civilización que le ha dado al mundo la capacidad de diálogo, de entendimiento y de sentimiento de pertenencia. Esas culturas que son imposibles no tener presente cuando uno quiere hablar de la civilización y del progreso humano. Cuando me dicen que el aniversario al que yo vengo siempre se iba a tornar en esta oportunidad de poder charlar con ustedes, tuve un sentimiento encontrado, porque digo, bueno, vamos a estar cambiando un festejo por una conferencia, por una charla, por un intercambio de visiones. Pero luego, mi queridísimo amigo Pedro Buchalja, como lo es, sin ninguna duda, Carlos Abdala, y Pedro Buchalja, un pensador de este país, un hombre cuya trayectoria supera cualquier comentario, y que si esta sociedad que a veces navega tanto en lo superficial, el día que se dedique a hacer una prospección, simplemente milímetros más abajo de la superficie, va a encontrar lo que es el sembradío constante de ideas, de ideales y sobre todo de estilos de convivencia que Pedro ha representado siempre en esta sociedad, y como alguien que siento entrañablemente amigo en lo personal sin duda. Con Carlos nos une lo que él dijo, un sentimiento en poco uso, que es el de la fraternidad, que está mucho más allá de la comunidad de principios, está enraizado en el sentimiento, que es el mejor terreno donde cultivar la relación humana. Cuando manejamos la posibilidad de un tema, nos pareció que hay en este tiempo de hoy un enorme desafío en materia de convivencia. Y cuando uno habla de convivencia, lo puede llevar a escenarios que van desde lo micro, de lo introspectivo personal individual, hasta el colectivo del mundo internacional organizado. Y en cualquiera de esos factores, en cualquiera de esos escenarios, del micro íntimo al colectivo global del mundo, los principios de libertad, de seguridad y de justicia siguen siendo principios rectores donde poder afirmar el sentimiento de lo moral como concepto de lo bueno y de la ética como concepto del comportamiento humano. Y normalmente cuando uno habla de convivencia, académicamente comienza a pensar en la relación de dos
o más personas que son las que conviven. Pero en realidad nuestro tiempo de vida se ha transformado a tal nivel de complejidad que hoy tenemos que dedicarnos a pensar en la convivencia de cada uno de nosotros con nosotros mismos. En una sociedad donde lo benzodiazepínico termina afectando felizmente la regulación de la conducta humana, donde tenemos el fantasma del fracaso, del enfrentar la dificultad que termina en un suicidio, o el fracaso de la superación de la dificultad y la adversidad que termina en la agresión, en ese proceso que es íntimo, absolutamente personal, en ese casi esquizofrénico sistema de pensar que el ser humano tiene que regular, que es la convivencia consigo mismo. Pero aún en esa convivencia interna, íntima, personal, el factor de la seguridad en la que uno se relaciona con sí mismo, el factor de la libertad, entendida como el conjunto de acciones lideradas por un principio de libre albedrío y de capacidad de querer y entender, y el principio de ser justos, también para evaluar nuestras luces y sombras, me permite tener esta filosofía que me proyecta desde el micro de lo individual como universo maravilloso, irrepetible, insoslayable e irrenunciable, para ir avanzando desde nosotros mismos, individual, para terminar en el yo que se reconoce en el otro, para ir transformándonos de a poco en el maravilloso nosotros. Una sociedad como la colectividad libanesa de este club ha venido durante más de 100 años construyendo el nosotros. Ha venido construyendo el refugio, ha venido construyendo el espacio solidario, ha venido construyendo el espacio de rectificación para quienes a veces, como en toda colectividad humana, necesitan el consejo a tiempo y las paredes que cobijen no solo la intemperie de la vida, sino la intemperie del alma. Cuando salimos de ese escenario individual, absolutamente íntimo, que tiene que ver de nosotros con nosotros mismos, pasamos a lo que es el concepto de lo colectivo. Y el otro día, en esas charlas que tenemos a veces con Pedro, que duran pocos minutos, porque Pedro no es un hombre de largos discursos telefónicos, pero son lo suficientemente intensos como para que nunca queden en la vacuidad. Y en el intercambio de ideas hicimos el concepto de lo que era considerado colectivo. Y yo mencionaba que hay dos elementos que sirven de elemento, quizá tres, elementos rectores para saber en qué momento estamos hablando de convivencia. En lo jurídico, quizás la norma universal más importante es la Convención contra el Crimen Organizado de Palermo, en una actividad que me tocó trabajar muy cerca y con mucha fuerza. Y allí, cuando se estaba discutiendo la Convención de Palermo sobre el crimen organizado, la primera pregunta era, bueno, pero ¿y a partir de cuánta gente hay crimen organizado? ¿A partir de 10? ¿A partir de 20? ¿A partir de 100? Y la Convención de Palermo terminó conviniendo que es a partir de 3. Ese partir de 3, que es el mismo que en un sistema de organización carcelaria trata de establecer de que los recluidos estén en un número impar de 3 en una misma celda para evitar el emparejamiento en la decisión que es producto de una misma ideación. Por supuesto que nuestra propia legislación es de esa misma naturaleza. Y si hago esta mención, no es para hacer una proyección de un tema de esta naturaleza desde lo jurídico, sino porque realmente lo jurídico, incluso la Convención contra el Crimen Organizado, recoge ese concepto de que 3 personas, 3 seres humanos pensantes en la dirección que fuere, son capaces de ser motores de cambio de acción en cualquier dirección, inclusive en la más terrible que uno puede imaginar, hasta la más constructiva. Y en ese sentido, cuando uno comienza a hacer esa proyección desde lo individual, se encuentra con algunas patologías de nuestra normalidad, para citar a Fromm.
Por eso nos hemos encontrado con el conflicto humano individual de la persona consigo mismo y luego nos encontramos con el conflicto de la persona con su entorno más íntimo y nos aparece el fantasma de la violencia doméstica. Esa relación entre la gente que está unida por el sentimiento, por el amor, por la dedicación, por el trozo de uno mismo, que puede ser un hijo, por el pedazo de uno mismo que es de la procedencia de un padre, de una madre, o de la persona que eligió para compartir vida. Y sin embargo, esa gente que forma parte de nuestro entorno más íntimo, por las circunstancias que fueren, que si hay tiempo, alguna cosa diremos, termina tornándose en el enemigo más terrible, en lo que tiene que ver a esa intimidad que cuando se transmuta a lo internacional, lleva a la definición del conflicto, diciendo que no hay peor guerra que la guerra civil porque es de adentro, que no hay peor guerra internacional que la guerra con un país lindero. ¿Por qué? Porque el conflicto tiene que ver con la distancia y con la cercanía. Y la cercanía tiene que ver con la convivencia. Y la convivencia tiene que ver con la exposición de unos en otros, de unos con otros, del yo con nosotros o yo contigo para transformarnos en nosotros. Por eso ese fantasma de la violencia doméstica que tuvimos un día que legislar, no para descubrirla, porque en realidad normas habían, sino para tratar de encuadrarlo en un sistema normativo que terminó encontrando un aspecto que para mí, que comulgo esa filosofía, un punto maravilloso, que es, por primera vez en el Uruguay, logramos introducir el concepto de la justicia terapéutica. Es decir, que la aplicación del sistema de la ley en el manejo de la libertad, de la seguridad, de la justicia, terminara teniendo un instrumento que no solo sancionara, sino que procurara curar. Porque cada vez que hay un acto de falla en la conducta íntima en lo personal, que requiere tratamiento para recuperarla, que puede ser espiritual, que puede ser religioso, que puede ser de mil formas, hasta químico. Pero también en la relación interpersonal requiere el esfuerzo de la rehabilitación, de la reconstrucción del tejido. Hay una expresión que por estos días estoy empezando a desarrollar en función de un contagio que estoy padeciendo, en función de que he tenido el inmenso honor de ser invitado por la Academia Nacional de Medicina del Uruguay para un evento que va a haber ahora a fines de octubre sobre el tema de adicciones. Y para un abogado aterrizar en el mundo de la academia médica, porque no todos los médicos son académicos, aun cuando puedan ser grado 5, porque es un núcleo muy selecto, donde uno ve la conjugación maravillosa del talento no neutralizado por la edad, porque hay gente muy mayor que sin embargo siguen siendo referentes con los que uno no le alcanzaría el día para poder seguir escuchándolos y muchas veces interrogándolos. Y hablando en ese escenario, o conviviendo en ese escenario, descubrí una expresión que sinceramente conocía a Alba Herrera y que se llama homeostasis, con o sin H. Y la homeostasis, si hay algún médico aquí, le pido anticipadas disculpas porque seguramente mi definición va a estar lejos de la que maneja la academia. Pero me pareció que desde el punto de vista social, porque existe una homeostasis social y psicosocial, es la búsqueda de dos líneas paralelas que generen un espacio en el cual las variables y las mediciones permitan considerar un estado de salud en lo personal o en las relaciones sociales. No todas las mediciones tienen que dar exacto en el colesterol, en el nivel de la presión, en el nivel de todas las mediciones que nos hacemos cuando miramos allí el resultado del examen médico, que como dicen los americanos, en definitiva la vida fuera de lo sentimental se transforma en un cheque a tiempo y el resultado de un examen médico, ¿no?
con ese pragmatismo que tienen ellos. Pero cuando uno mira el resultado del examen médico, uno mira el más menos. Y cuando ve que en el más menos, que de pronto es grande la distancia, uno está comprendido en ese más menos, dice, bueno, estoy bien. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la no patología de la normalidad, a partir de la sinuosidad, o a pesar de la sinuosidad de los indicadores que estoy teniendo. Esa impresión que realmente me impactó, de considerar saludable o en buen estado mediciones que se permiten estar dentro de un rango que hacen viable la plenitud del ejercicio de la vida, también existe como una homeostasis de las relaciones interpersonales y de las relaciones internacionales. En mi paso por Naciones Unidas aprendí que el único arte posible de la convivencia internacional, no sabía de esto de la homeostasis, me hubiera venido bárbaro por aquel tiempo, pero lo que uno buscaba la expresión para decir, era que lo que procuraba el mundo internacional organizado era encontrar un sistema de relaciones que aún en las situaciones límite de la medición, y aún cuando alguno saliera del rango de lo permitido, nos permitiera mantener el equilibrio macro que nos permitiera decir estamos en un mundo en paz. Y en el caso de lo interpersonal, estoy en una relación de paz. Y en el caso de lo íntimo, estoy en paz conmigo mismo hasta donde la vida me permite. Pero como la convivencia no es un fenómeno estancado, sino que es un fenómeno absolutamente dinámico y tensional. Y si la convivencia se transforma en un fenómeno estancado en lo humano, es porque el individuo está suprimido en su libertad o porque efectivamente perdió todo tipo de conexión con la realidad que lo circunda y se transforma en un sometido de sí mismo o del entorno. Un entorno que puede ser de una relación íntima o que puede ser de una relación laboral, puede ser de una relación social en un Estado o puede ser el de toda una región sometida a la barbarie de un conflicto. Cuando hablamos de este concepto de la convivencia, que va desde ese menos a más, para establecer algunos parámetros que nos permitan cartesianamente dividir cosas que están todas juntas, porque no existe la libertad por un lado, ni la seguridad por el otro, ni la justicia por el otro. Como la fraternidad no existe por separado de la amistad, ni del amor, sino que simplemente son modos de especializarnos en dividir realidades que son una sola, para trabajar sobre ellas, para ver qué podemos hacer cada uno de nosotros, por menor que sea la posibilidad de modificar la realidad. El arte de conservar la esencia de lo humano, para que la humanidad no deje de ser humana y para que el humano no deje de ser humanista, requiere de cada uno de nosotros un aporte, visible o invisible, que va desde la cordialidad del saludo hasta el abrazo frente al dolor del otro. Yo creo en el Arca de Noé, creo ciegamente en el Arca de Noé, pero no me estoy refiriendo al Arca de Noé del diluvio, me refiero al Arca de Noé de nuestra propia vida, ese recipiente espiritual donde uno pone a bordo la gente en la que puede querer, en la que puede confiar, en la que sabe que está. Esa persona o esos seres a los que uno encomienda a sus seres queridos un día que un examen médico le da un resultado que no quiere ver o que no quisiera ver. O cuando tiene que asumir una responsabilidad que pone en juego su propia seguridad personal. O cuando tiene que pedir un consejo porque en la intimidad de su relación descubrió un hijo con una adicción o descubrió un problema grave o un problema de relación. Porque los humanos somos curiosos y estamos condenados a querer saber. El problema es que cada vez estamos menos formados para saber cómo administrar la información que recibimos. Y a veces buscamos información, incluso en materia de relaciones interpersonales, para luego sorprendernos con la información que buscábamos
sin tener una epistemología previa para saber cómo administrar el yacimiento que nos enfrentamos. Y ahí tenemos otra fuente del conflicto de la convivencia social. Y ahí es donde la libertad de la búsqueda tiene que estar amparada por la responsabilidad y por el criterio de la justicia, que tiene que ver con la libertad esencial, de que la libertad solo se puede ejecutar y cumplir, no solo con el viejo dicho de que el otro me la respeta, sino cuando además tengo un escenario de paz. En el repaso de cosas que uno hace para afrontar el desafío de estar ante un público como ustedes y al lado de quienes estoy, no pude resistir bajar algún libro de Kuntera, ese autor que hace ese razonamiento increíble sobre lo que es el nuevo concepto, sí, no nuevo, el concepto de la solidaridad interpersonal. Y como yo soy de los que creo que el agua tibia uno no la puede estar inventando todos los días porque sería un desgaste de tiempo inútil. A lo sumo tiene que aprender cómo se entibia el agua, pero no puede ser un proceso de descubrimiento. Me parece que ese razonamiento, que parte de esa concepción filosófica que nos dice, antes humanamente era más fácil ser solidario, mucho más fácil que ahora. Y uno piensa, ¿por qué antes era posible crear entidades de esta naturaleza donde un puñado de gente chiquitito tomaba la decisión de crear entidades centenarias para darse cobijo y darse protección? Porque en realidad la adversidad era una adversidad colectiva. La adversidad era algo que nos golpeaba parejos. Nos golpeaba parejo una epidemia, nos golpeaba parejo una crisis total, nos golpeaba parejo un tornado o un elemento climático o cualquier elemento que no era solo el fracaso de una peripecia individual. Sin embargo, el mundo de hoy ha cambiado en el criterio de la necesidad del nucleamiento humano para enfrentar la solidaridad de la dificultad. Porque hoy la vida nos pega, cuando el infortunio llega, en forma menos colectiva, más individual y más selectiva en nuestros propios intereses. Porque de pronto yo convivo con otros y a los otros no les va mal y a mí me va mal, por el sencillo hecho de que yo tenía el dinero en un banco en el sistema financiero que mis vecinos no lo tenían. O por el hecho de que la empresa donde trabaja uno tiene que estar sometida a reglas de mercado donde lo humano se considera un recurso y por lo tanto es tan reductible como el consumo de energía eléctrica o combustible. Y cuando una empresa tiene que ajustar su presupuesto, echa 1000 personas, 2000 personas. Ahora acá tenemos el ejemplo internacional. De un día para el otro hay 10.000 personas que quedan sin trabajo. Hay que ajustar. Pero como pertenecen a un sector de la actividad, esa solidaridad es relativa porque está la enorme competencia de salir a buscar el espacio para uno mismo. Y me pareció un razonamiento interesante, no para adoptarlo como un axioma, como un elemento irreductible, sino como un elemento que nos sirva de faro, de punto de referencia, de lucero hacia el cual transitar para construir nuevas formas de nucleamiento en busca de la solidaridad, para que el infortunio personal no se transforme en el dolor de la angustia de la soledad en compañía. La soledad en compañía es la peor de las soledades, porque uno tiene que ponerse el rostro de que todo está bien para poder tratar de encontrar el espacio que le recupere la reconstrucción de la buena situación perdida. No es fácil, no es fácil. Por eso, cuando existen instituciones recipientes que le permiten a la persona encontrar el refugio del encuentro, pero también el liderazgo de compartir su peripecia personal, lleva aquello que siempre he dicho, que no hay nada mejor que un mejor amigo cerca al comienzo de una situación cualquiera que el mejor especialista 5 años después.
Hay situaciones que no tienen marcha atrás, pero todas las situaciones son mitigables. Hay gente que toma la decisión de afrontar la vida solo y es un combatiente para el éxito y es un sacrificado para el fracaso. La liberación que en psicología conductista hace de que el individuo aprenda a compartir con su entorno más querido sus problemas y no trate de fingir que es un marido o una mujer exitosa y termine ocultando que lo echaron y finja que salió a trabajar, como era histórico. El individuo seguía trabajando, pero no trabajaba, salía de su casa en el mismo horario y se quedaba por ahí hasta volver a la hora en que volvía en el horario habitual cuando trabajaba, porque no encontraba el espacio donde construir el diálogo y la sinceridad de decir, me pasó esto. Quizás con el sentimiento de no compartir el dolor con el otro, pero necesariamente en la profundización de la soledad y del dolor personal. Cuando hablamos de la convivencia y pasamos a la convivencia más extendida, de la convivencia interinstitucional, en una filosofía donde aprendimos el principio rector de la libertad, de la igualdad, que llevó tanta sangre para la humanidad, para tratar de que la igualdad y la libertad nos garantizaran a punto de partida que esos bebitos que nacen pesando 500 gramos en el Pereira Rosell, porque son hijos de gente que ha quedado atrapada por el consumo de la cocaína y la pasta base, la sociedad toda los cubra, los proteja, los arrulle, para que tengan la misma chance del nieto que la vida parece que me está regalando para dentro de pocos meses. Porque esa es la clave de la vida. La solidaridad que permita recoger al ser humano las dos grandes fragilidades de su existencia. La fragilidad del comienzo y la fragilidad del final. Para que su propia etapa final no dependa de la responsabilidad ética de los entornos. Que no solo sea el producto de lo que generó y ahorró. Y ahí es cuando nos dicen, pero no puede ser lo mismo quien se sacrificó toda la vida y aportó, que quien no hizo nada y que se dejó la vida correr y que dormía mientras yo salía a trabajar a las 5 de la mañana. Pero hay una altura de la vida, donde manteniendo la diferencia del premio del esfuerzo, también la sociedad tiene que recoger, para que no tengamos la vergüenza de la simetría insultante. Y en esa relación de la igualdad a punto de partida, en el sentido del estímulo, para que la justicia sea justamente el mensaje que nos permita recibir lo que tenemos derecho como contrapartida de la responsabilidad de dar. Cuando estábamos en alguna convención, llevamos como producto uruguayo una expresión que luego se fue diluyendo, como suele suceder con las buenas ideas, que luego no tienen padres. Los únicos que tienen padres son las malas ideas. Y que es el concepto de la responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida no es compartir la culpa, no es quitarle la responsabilidad al otro. Eso es enjuiciamiento. Responsabilidad compartida es buscar el qué, el cómo y el cuándo. Yo tengo algo, por minúsculo que fuera, para poner en ese elemento global de la convivencia, para por lo menos por un instante hacer mejor la vida de otro. En este concepto de desarrollo, que primero fue económico, después fue humano y hoy logramos que sea sostenible, para que justamente el desarrollo sea la evolución de las condiciones donde convivir, pero de la perspectiva de un progreso constante de lo humano, sin que lo humano deje de reconocerse a sí mismo como condición de tal. Yo a veces digo, cuando voy por el interior del país, donde hay algunas zonas deprimidas o en algunos barrios con depresión socioeconómica, pero sobre todo en el interior, que a veces tenemos algunas falsas imágenes sobre el desarrollo y la calidad de vida.
Yo realmente no estoy muy seguro, o mejor dicho, estoy seguro de lo contrario, de que quien vive en una casa lindera de otro con techo de chapa de metal oxidado que de pronto se le agujerea y tiene que poner un balde abajo, está viviendo realmente peor que el que vive en un apartamento de 15 pisos, donde pasa todos los días en un ascensor al lado de alguien que no sabe quién es, y que el día que tiene que buscar ayuda no tiene dónde buscarla porque nadie lo conoce, salvo de una asamblea de copropietarios. Y a veces les digo, ustedes que viven juntos, en los barrios, donde de pronto tienen un enojo furioso, porque de pronto las hojas del árbol le tapan la cañería del techo, o el perro le rompe la bolsa de basura, y uno cree que el otro tiene un plan preordenado para que uno sufra y que realmente tenga todos los problemas. Pero cuando en la madrugada viene alguien de esa casa y nos golpea y nos dice a fulano le dio un ataque, la gente sale, aunque sea en ropa interior, a abrazar, a buscar, a ver qué hacer, o a quedar espantado por no encontrar respuestas, pero juntos, saliendo de esa falta de respuesta dada en soledad cuando el individuo no tiene a quién recurrir. Nos hemos acostumbrado al mensaje de texto para no oír nuestras voces. Nos hemos acostumbrado a llamar a la emergencia para no tener que hablar con el de al lado. Nos hemos acostumbrado a tener amigos en esquemas de comunicación de redes sociales que esmeradamente construyen su mejor perfil, que los pone lejos de su propia esencia personal. Nos hemos acostumbrado a salir a divertirse la gente muy joven y no tan joven, un sábado de noche, y no ser capaces de poder ir directamente al lugar donde se van a divertir sin pasar primero por lo que se llama la previa, donde dejan de tener la condición personal que les identifica a ellos con ellos mismos. Y están destinados a encontrarse horas después para convivir con otros que, como ellos, dejaron de ser quien son, ni quienes van a ser la mañana siguiente para ser los que quedaron como producto de ese proceso previo para instalar la diversión humana. Son muchos los factores que se suman. Sin duda que el factor de la droga es un factor profundo y pesado que no incluiré hoy en la agenda porque seguramente abusaría de ustedes, porque es un tema que me tiene realmente preocupado y conmovido, porque forma parte de una actividad esencial que he desarrollado y aún desarrollo fuera del país. Pero cuando hay tantos elementos que van cambiando y que van condicionando el modo de la relación, tenemos que pensar qué caminos tenemos para encontrar las respuestas. Tenemos que pensar en lo binacional, en lo regional, en lo internacional. Tenemos que también construir nuestra arca de Noé internacional para saber dónde están nuestros amigos. No amigos ideológicos, sino la gente que nos respeta, porque la amistad también nace del respeto. Y el respeto no es producto de la perfección del otro, es de la autenticidad del otro. Uno respeta al que siente auténtico, al que no lo siente producto del marketing, del maquillaje, para mostrarnos un personaje que no es ni será, y que a poco de rascar veremos que no existe porque tiene el alma de otro color. Ese tipo de situación, ese tipo de modelo de convivencia, ese tema del concepto de lo que está bien y de lo que no está bien, el concepto de la laicidad, que para mí es tan importante, pero se me transforma en tenebroso cuando el concepto de lo laico se transforma en excusa para la neutralidad ética, donde todo vale igual. Sabater, con el que he debatido sus ideas muchas veces, un día dijo una frase que conmocionó al mundo intelectual. Dijo, es mentira que todas las ideas sean respetables. Las personas son respetables.
Pero no todas las ideas son respetables, porque los genocidios nacieron de ideas, las monstruosidades nacieron de ideas, y el error del mundo fue respetar una idea que terminó siendo genocida con inocentes, que contamos por millones. Una cosa es el inalienable derecho de la capacidad de decir, y otra cosa es la insoslayable responsabilidad de que no todo sea igual. La gran pregunta es cómo administramos ese espacio intermedio, desde la libertad, desde la justicia y desde la responsabilidad. Quizás el desafío de este tiempo es ese, encontrar los caminos que nos permitan construir modos de relación, que nos permitan reconstruir la intimidad, poder tener la confianza en el otro y tener los recipientes sociales donde nuclearnos para poder volver a tener los espacios donde enfrentar la angustia de la peripecia vital. ¿Y por qué no? La alegría de compartir las alegrías vitales. A veces me pasó en las últimas 2 festividades de fin de año, unos programas de radio, y recuerdo que para la Navidad y fin de año pasado, y miren para dónde agarro, dije en la radio, señor, señora, si usted es abuelo, es abuela, esa vive solo, sus hijos están todos corriendo, miren sus nietos, están todos procurando vivir mejor, confundiendo a veces lo urgente con lo importante, esa frase tan hecha y tan poco reflexionada. Y de pronto usted tiene en su alma el recuerdo de aquellas fechas donde usted era la anfitriona de la familia, que amasaba todo el día anterior, que tenía todo pronto para ese día, y después se quedaba el resto del día acomodando lo que había quedado desacomodado. Y de pronto usted ve que se acercan las fiestas, y la fiesta se va a transformar en que los muchachos salen a bailar por ahí, los hijos se juntan con otros amigos para ir a otra fiesta, y el veterano no está. Pero no está porque alguien diga, no quiero que esté. No está porque el modo en que se encara la forma de vivir de cada uno lleva caminos, a mi juicio, equivocados. Y les digo, mire, cómprese un pan dulce, aunque sea de segunda mano, vaya y golpee. Y golpee, métase para adentro. Y diga, acá estoy yo, y acá voy a pasar con ustedes. Y al principio capaz que tiene un problema de resistencia, pero quédese. Ya no espere más a que la fiesta se organice como uno estaba acostumbrado a que fuera. ¿Por qué? Porque también el tiempo vivido tiene que servir de experiencia para que uno comprenda la pérdida de flexibilidad que en otras circunstancias nuevas generaciones a veces tienen. Estamos viviendo un tema delicado, porque es la primera vez en la historia humana que hay un profundo corte generacional. Y todavía no sabemos el resultado. Es como cuando aparecen deportes violentos nuevos. Y uno compara los deportes que se han jugado toda la vida con el deporte que apareció hoy, que de pronto inunda una sociedad y todo el mundo quiere practicarla. Siempre hubo una integración intergeneracional. Y no estoy hablando de liderazgo. No estoy hablando de mi abuelo, que era un pater familias. Era el referente. Mi abuelo hablaba y hablaba. Eso no fue después y seguramente no va a volver a ser nunca, y capaz que está bien. Capaz que está bien. Pero lo que no puede pasar es que hayamos roto la comunicación intergeneracional. No puede pasar que la persona adulta, mayor, el viejo y la vieja, que está viendo que sus hijos y sus seres queridos, la proyección de su propia vida, va rumbo a un modo de relación donde la ruptura de la relación de familia, de pareja, está fácilmente al borde de la esquina,
a la vuelta de la esquina ante la primera dificultad. No porque yo proponga el sometimiento de mantenerse en relaciones interpersonales insoportables. Estoy refiriendo al otro extremo, al de la liviandad de dinamitar los puentes. Y cuando alguien, desde la perspectiva de la edad, ve que las cosas no van en buen camino y habla, se transforma en una molestia. Porque está diciendo lo que los demás no tienen interés de oír. Y cuando alguien dice lo que los demás no tienen interés de oír, produce reacciones. Y cuando produce reacciones, deja librado a su propio desafío vital a una generación que se perdió, a una generación que cada vez vive más tiempo, con mejor condición de vida, con mayor lucidez y con mayor capacidad de interpretación de la realidad. No es casualidad que haya veteranos que prefieran ir a vivirse solos. No es casualidad. No es casualidad la proliferación de determinados hogares donde los veteranos tengan que vivir para tener la comunidad de otros. Por eso la reconstrucción, la proliferación de entidades de esta naturaleza, donde la excusa puede ser la comunidad de sangre, pero también puede ser la comunidad de cualquier otra cosa que la gente la nuclee. Es algo que tenemos que volver a reconstruir, sabiendo que ya no va a estar pensada como hace 100 años, para ver cómo protegíamos al inmigrante sirio-libanés que venía a luchar por la vida, como bien dijiste tú, en ese discurso que pude escuchar por internet. Porque hoy los desafíos son otros. Y seguramente esos otros desafíos producen internamente las mismas angustias, aunque tengan distintas intemperies. Por eso me parece que es muy importante, por lo menos para mí, que utilicemos los instantes de reflexión para tratar de ver ese modo de aportar en la construcción de un modo de relación que sea mejor. Porque cuando las personas viven en paz consigo mismo, cuando reciben lo que deben recibir, cuando pueden tener relaciones con los demás, aún interrumpidas o rotas, pero civilizadamente llevadas, cuando la fraternidad forme parte de un principio y no a practicar y no ese principio que dejamos olvidado. Hace un tiempo, una comunidad católica muy importante organizó un evento en el Salón de los Pasos Perdidos, que fue ecuménico, porque en el sentido de que hubo de todas las confesiones. Y me tocó exponer sobre la fraternidad el principio olvidado. Y realmente, no hemos hecho por la fraternidad lo que hicimos por la libertad y procuramos hacer por la igualdad. Quizás sea el tiempo también de trabajar por sentir en el otro un parte de nosotros, aún desde la diferencia y aún desde la adversidad, aún desde la confrontación. Y es la confrontación la que tiene que ver con el diálogo en una enseñanza que no solo tiene los números que vimos, es mucho más grave. Es mucho más grave porque aunque tuviéramos sentados a todos los muchachos en clase, atornillados en clase, hemos dejado en nuestras sociedades de educar para la vida. No estamos educando para el conflicto. Y la negociación de la diferencia comienza muchas veces con la personalidad fuerte, que confunde el mal carácter con el carácter. Y cuando hay una diferencia, la diferencia se comienza a plantear desde el enojo, cuando el enojo debiera ser la consecuencia de un acuerdo buscado que frustradamente no se logró. Si uno comienza enojado, termina en violencia. Cuando la diferencia en una pareja comienza a los gritos, difícilmente termine con un beso y un abrazo. Cuando el tener que hablar con un hijo adolescente empieza con el escándalo, difícilmente se puede reconstruir un lazo donde poder abrazarlo y apretarlo para mostrarle el camino del error o la propuesta de un camino diferente. Terrible es cuando eso mismo pasa a otros niveles de negociación, desde las relaciones de trabajo
a las relaciones interinstitucionales, a las relaciones políticas, en un mundo que requiere cada día más políticas públicas. Cada vez más necesitamos menos políticas de gobierno y más políticas públicas. No solo concertadas en un gobierno coaligado o no importa el país que fuere. Necesitamos políticas coaligadas que echen raíces en el público, en las organizaciones, que la gente lo sienta propia, para que separemos de la política menor los temas que forman parte de la esencia de la convivencia. Los pilares de la convivencia humana tienen que ver con la seguridad, con la educación y con la salud. Yo quiero competencias por la excelencia sobre esos temas. ¿Quieren que les diga la verdad? Estoy cansado de los análisis clínicos que me muestran tumores. Quiero ver dónde está el tejido sano para hacer la homeostasis de una sociedad mundial y nacional que nos permita decir desde esta fe, desde esta convicción, desde estos principios, desde estas diferencias. Hay un margen que no podemos negociar. Hay un margen que no podemos darnos el lujo de discutir, porque el cuanto peor, mejor no existe, y el cuanto peor es siempre peor para el que lo propone y para el que lo tiene que padecer después. Por eso, para ir terminando y no cansarlos, porque tengo que agradecer enormemente que dediquen un viernes a la noche, cuando la jornada de la semana se prepara para el fin de semana, en venir a escuchar temas que pretenden ser, si no profundos, por lo menos navegar un poco menos rápido. A mí me tocó ser presidente de aquella vieja industria pesquera del Uruguay, ILPE. Y ahí aprendí, gracias a los biólogos, que las especies ictícolas, que los peces, son de dos tipos: demersales y pelágicos. Me lo aprendí de memoria, porque tenía que ir a lugares a hablar, y por lo menos alguno decía, yo tenía que tener una idea de la diferencia entre uno y otro, más o menos. Pero me marcó ese concepto, porque hay seres que navegan en la superficie y hay seres que navegan en la profundidad. Se puede ir muy rápido en la superficie, pero está sometido a otras intemperies. Y la velocidad de un movimiento en la dirección equivocada no es un mérito, es la profundización acelerada de la ruta hacia el error irreparable. Por eso la coherencia no es una virtud para mí. La virtud es la rectificación del sendero que uno descubre que no es el mejor, aunque lo tenga que aprender de otro que piensa distinto que nosotros. Porque no hay nada peor que la tosudez de la persistencia en lo personal y en lo colectivo, rumbo a un camino que realmente no tiene retorno o enlentece el retorno posible. Termino diciéndoles que el honor que significa para mí esta presencia que les dije al principio, que créanme que no tiene nada de protocolar como agradecimiento, el honor de que tengamos representantes diplomáticos y religiosos presentes, el honor de que los tenga ustedes, a muchos de los cuales conozco hace mucho tiempo y con los que nos estrechamos en un sincero abrazo porque nos sentimos parte de ese arca de Noé de la Pitá. A Carlos Abdala, que es un hermano que me regaló la vida, a mí que soy hijo único. Tengo otro que anda por aquí que también es hermano de mi vida, por lo tanto, a Tito y Chiquita, que fueron mis viejos, dejé de dejarlos como padres de hijos únicos hace un tiempo. Pero tengo la enorme alegría de contar con un consejero, con un amigo, con un hombre brillante, como es mi querido Abuchalja, con el que hemos transcurrido tantas horas y donde hemos pensado tantas cosas, porque siempre estuvo en esa disponibilidad, que es lo último que quiero decirles. Si yo tuviera una palabra para denominar la crisis, le establecería en una sola expresión, que a mi juicio combina convivencia con libertad, con seguridad, con justicia y con fraternidad, y que es la disponibilidad humana.
La generosidad de lo humano requiere hacer el esfuerzo por estar disponibles, que no quiere decir el apostolado de la disponibilidad. Yo no propongo el apostolado del sacrificio de lo personal en procura de la satisfacción de un segundo. Propongo el romper la caparazón que nos aísla de la posibilidad de tender la mano, de estar más cerca, para que un día esa misma mano se extienda cuando nosotros la podamos necesitar. Muchas gracias. Qué regalo que hizo el Club Libanesa. Yo digo regalo de Dios. Voy a ser muy breve porque no puedo dejar de hablar. Es un hombre brillante. No solo brillante por su conocimiento y su involucre en todo lo que es responsabilidad por el otro, por la sociedad, sino que... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sino que... Perdón. Sino que el aporte que está haciendo en este momento histórico del mundo es fantástico. Yo le iba a hacer alguna pregunta sobre el tema de los transgénicos, pero creo que no paga la pena. Es un tema menor. Y la preocupación que hoy nos contagió Alberto es si no agarramos para ese lado y dejamos que el mundo siga corriendo, el tsunami nos pasa por arriba. Yo noté una cantidad de pequeñas cuestiones, pero como estamos involucrados desde muy chicos en el tema de la solidaridad, la libertad, la responsabilidad, como él definió en forma brillante y forma sencilla, me hizo acordar a Néstor, el sabio de la Ilíada. Decía Homero que se levantaba Néstor y de su boca fluía la palabra como la miel. En la Ilíada Homero usaba metáforas porque se cantaba y la metáfora daba la visualización. El Sapiens tiene 40.000 años, no se sabe, muy poco, menos, pero comenzó a hablar hace muy poco y la palabra solo incide un 10% en la comunicación. Por eso es fundamental cuando se hablar específicamente. Nuestra gente, los fenicios, descubrieron de que el hombre, para aprender el lenguaje del otro, necesita escribir y enseñárselo. Por eso, de los egipcios sacaron el alfabeto que posibilitaba que el otro aprendiera a hablar. Y así fueron escribiendo la historia del mundo desde el 1350 a.C. Hace poco nosotros dimos una charla sobre Moisés y cuando Moisés arrancó, o como fuera se llamara, ese hombre egipcio, según Freud, arrancó en la mochila, puso el judaísmo, marchó, puso el cristianismo, que está complicado, y puso el islam, cargó en su mochila esas 3 responsabilidades y comenzó a correr la cosa. Hoy el mundo está viviendo una crisis tremenda. Lo que definía Alberto es una ayuda para definir, o tratamos de ayudar a mejorar la situación, esperando, así pasen 100 años como el calvinismo, la nueva ola, o dejamos que esto vaya para cualquier lado y continuemos en no te metas, no es tu problema, deja que el otro haga lo que quiera. Yo, sinceramente, Alberto, es una forma de reconfortarnos a todos y lanzarnos con un nuevo ánimo. Ahora,
Carlos Manzor hace un acto el domingo al mediodía y me invitó a compartir alguna exposición, y yo estoy a la orden porque creo que es importante comunicar el conocimiento que hemos adquirido desde el fondo de nuestros tatarabuelos, porque somos todos resilientes, los libaneses, felizmente, y también es una impronta de fuerza, de trabajo y de lucha por tratar de que esto no siga en esta caída. Habíamos pensado dejarte un recuerdo. Nosotros, cuando visitamos el Líbano en el año de 1972, en un congreso de la juventud, teníamos 29 años y ya acá en el Uruguay éramos veteranos. Hoy somos chiquilines a los 29 años. Y ya éramos veteranos. Nosotros habíamos ya integrado el secretariado de la CNT y la mesa, y habíamos pasado por la militancia gremial de responsabilidad y éramos veteranos. Descubrimos que la gente en el Líbano andaba con entretenimiento, y averigüé, le llaman el más baja. Y bueno, un primo me regaló uno, que es el que permanentemente uso, y pensamos que era un símbolo importante para que, como recuerdo de este hermoso aporte tuyo a la crisis que estamos viviendo, y que bueno, es una muestra de que ayuda a luchar por la crisis. Especialmente quiero agradecer la presencia de todos, pero es importante destacar la presencia de nuestro embajador encargado de negocios, de nuestro padre, de nuestro cura del alma y de nuestro embajador de Egipto, que vinieron a condecorar de alguna forma y a enriquecer esta reunión. Vamos a brindar porque esto se lo merece, y bueno, y continuemos con la conferencia en la cabeza, dando vuelta a ver qué podemos aportar de todo lo que nos regaló Alberto. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.